Bienvenidos hermanos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Regresamos a esta escuela del Espíritu Santo que vamos a seguir teniendo 3 secciones más donde vamos a estar adentrándonos, tratando de ¿qué? De suscitar ese deseo de que queramos recibir esa fuerza del Espíritu Santo y ser enviados como nos envía la iglesia para predicar y llevar la buena noticia en el mundo entero. Hoy vamos a hablar de algo interesante, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero antes de que nos adentremos en este tema, vamos a invocar esa presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en este espacio televisivo. Así que juntos digamos: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén y amén. Así damos comienzo a este programa televisivo, siempre invocando la presencia del Espíritu Santo. Y más aún que estamos en esa escuela, en la escuela del Espíritu Santo. Durante los pasados programas en esa escuela nos habían enseñado sobre la santidad, nos habían enseñado sobre las mociones del Espíritu Santo y nos habían ayudado a saber interpretar esas mociones del Espíritu Santo, saber cuándo verdaderamente son del Espíritu Santo y cuándo son realmente una emoción mía, una emoción tuya que no proviene realmente del Espíritu Santo. Pues ya habiendo caminado esos 3 caminos, vamos entonces a hablar sobre el Espíritu Santo, pero el bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu Santo que no quiere decir que estamos recibiendo otro Espíritu Santo, no, porque recordemos que hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos sido bautizados y hemos confirmado el Espíritu Santo. Así que estamos en esa plenitud que la hemos recibido. Pero cuando le llamamos ese bautismo en el Espíritu, que realmente podríamos decir que es el corazón de la Renovación Carismática Católica. ¿Y por qué decimos que es el corazón de la Renovación Carismática Católica? No porque es dueña del Espíritu, porque el Espíritu es libre, pero la Renovación Carismática ha sido, ¿verdad?, creada, o por lo menos nació con esa fuerza, con ese bautismo en el Espíritu Santo, y su propósito es propiciar en todos nuestros hermanos que también tengan una experiencia del bautismo en el Espíritu. Por eso le llamamos el corazón de la Renovación Carismática Católica, el bautismo en el Espíritu. Y para que veamos que esta palabra, este bautismo en el Espíritu, tiene fundamento bíblico, vamos a ir a la palabra, porque desde la misma palabra hemos podido dar explicación de lo que ha sucedido en la iglesia desde aquel momento en el 67 en Duquesne, cuando aquellos jóvenes recibieron ese derramamiento del Espíritu Santo, algo que lo ha tenido siempre la iglesia, pero se marcó fuertemente en ese tiempo y muchos se preguntaban, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Muchos decían, no entendemos. Pues a medida que hemos ido caminando, hemos ido evolucionando, hemos ido adentrándonos y el mismo Espíritu nos ha ido ayudando a poder entender lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso quiero dar lectura a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 4 al 5.
Si vamos a la palabra, te invito a que saques la palabra de tu casa, la desempolves porque a lo mejor no la estás utilizando mucho. Y hoy vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 y vamos a proclamar los versículos 4 al 5. Y proclamamos esta palabra siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, dentro de pocos días. Y fíjense, si usted escudriña la palabra y usted se va al Evangelio de Juan, va a encontrar que ya el Señor en uno de esos momentos dice que sopla el Espíritu Santo a sus discípulos. Y cómo es que ahora le está diciendo: pero aguarden para que reciban esa promesa. La promesa del Espíritu, si ya allí en Juan Él sopló el Espíritu Santo y los envió. Es para que vayamos viendo esa profundidad de lo que hablamos cuando es el bautismo en el Espíritu. Ustedes todos, la gran mayoría, conoce este capítulo de Hechos de los Apóstoles y conoce cómo este derramamiento vino a los apóstoles y todo lo que ocurrió mientras ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo. Así que vamos a entrar en una materia más completa de este bautismo en el Espíritu Santo, pero teniendo en cuenta este mismo pasaje. No se vayan, aguarden allí en Jerusalén, esperen a recibir la promesa del Espíritu, le dice el Señor. Y ellos, obedientes, estaban allí aguardando y aguardaban con la madre para recibir ese derramamiento del Espíritu. Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos hablando sobre el bautismo en el Espíritu, pero antes de seguir profundizando, déjeme decirle de dónde estamos tomando toda esta información, porque usted puede desde su casa también ir aprendiendo y conociendo todo lo que se habla sobre el Espíritu Santo. Hemos tomado los talleres de la programación integral de Caris Internacional y nuestro hermano Pepe Prado tuvo este tema particularmente en el que participé y quiero compartirlo con ustedes. Pero usted puede entrar en las redes Caris Internacional y ahí va a encontrar estos talleres que también le van a ir a ayudar a ir queriendo conocer más sobre el Espíritu Santo. Pues entonces el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que estábamos hablando en este primer pasaje que hemos leído de Hechos de los Apóstoles, el bautismo va a ser que una gracia que cuando viene llega con todos sus beneficios, sus bendiciones y sus regalos. Viene completito cuando lo recibimos. Cuando recibimos ese bautismo en el Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón cambia totalmente, cambia radicalmente. Ya no somos aquellos que quizás estamos dando pasitos, pero estamos dando unos pasitos un poquito ahí, déjame ver hasta dónde llego, sino que ahora con el bautismo en el Espíritu nos lanzamos porque el Espíritu nos lanza, porque ya ha cambiado todo nuestro ser, se ha adueñado de nosotros, se ha adueñado de nuestro corazón, se ha adueñado de nuestro pensar y hacemos cosas que ni tan siquiera podemos dar una explicación lógica. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Así que ese bautismo en el Espíritu Santo que llega con esa cadena de bendiciones comienza a cambiar nuestra vida radicalmente. Y las personas que lo han experimentado, lo experimentamos de diversas maneras. Luego vamos a hablar un poquito sobre eso, porque cada persona es diferente, aunque el Espíritu Santo es uno solo, pero se va a manifestar de manera diferente. Así que, ¿qué hace cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo cambia la persona? Pues una de las cosas que nos va a ocurrir es que nos libera de las actitudes negativas, de esas conductas que ahora le llamamos
tóxicas, ¿verdad? Porque todos estos lenguajes comienzan a cambiar. Esas conductas tóxicas que no nos permitían ser una persona nueva. Pero sin embargo, cuando recibimos la gracia del Espíritu, toda esa negatividad, toda esa conducta agresiva, toda esa conducta que no es agradable, cambia totalmente el hombre. Y el hombre no se ha propuesto cambiarlo. Eso es interesante, no se ha propuesto cambiarlo, pero el Espíritu lo cambia totalmente. Como esa persona ha estado abierta al Espíritu, el Espíritu se adueña de todo su ser y cambia completamente. Hay veces que podrá caminar por ahí y la gente le dirá, tú cómo que estás diferente, y no se ha percatado a veces de que ya no camina con esa conducta tóxica, sino que el hermano tuvo que venir y dejarle saber, mira, pero tú eres diferente. Porque ha recibido la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa nos hace el bautismo en el Espíritu Santo? Somos llenados de una inmensa alegría, la alegría de vivir. Por eso yo les recuerdo como el Papa Francisco, que en paz descanse, los cristianos estamos andando con un rostro ahí de teléfono ocupado. Cuando si yo he recibido el bautismo en el Espíritu, he recibido la gracia del Espíritu Santo, que sabemos que es la plenitud del amor y que de sus frutos viene la alegría. ¿Cómo es que yo ando por ahí cabizbajo? ¿Cómo es que ando por ahí con temperaturas que no son agradables? Así que cuando tú verdaderamente lo recibes, tu corazón se llena de alegría, se llena de gozo, y esa alegría que tú quieres que compartir con el otro, sales corriendo a quererle contar, mira lo que me ha pasado, mira lo que ha hecho Jesús en mí, y esa alegría es innata, esa alegría es la alegría del Señor, la alegría que no se acaba, porque la alegría que me da el mundo tiene un principio y tiene un fin, pero esta alegría, que es la alegría de Cristo, continúa ahí permanentemente en el hombre. ¿Qué otra cosa hace el bautismo en el Espíritu? Tu vocación, tu ministerio, incluso el ministerio del matrimonio es renovado. Es renovado completamente, porque al transformarte, inclusive cómo yo trato a mi esposo, cómo yo trato a mi esposa, esa relación es transformada, porque el Espíritu está en ti, porque el Espíritu ha transformado tu ser, tu mentalidad, tu corazón, y si todo lo ha cambiado, entonces esa relación comienza a ser renovada. Así que el bautismo en el Espíritu Santo también renueva nuestro primer amor. Aquel primer amor que quizás muchos me dirán, bueno, eso fue como hace 30 años, o quizás como 10 años, 5 años, en que yo realmente había sido tocada por el Señor, pero ya estoy como que apagadita. Pues ese bautismo en el Espíritu renueva ese primer amor. Y el renovarlo va a ser lo que hemos hecho anteriormente, te va a dar gozo, te va a dar alegría. Así que el bautismo en el Espíritu también va a crear ¿qué? Una relación con Dios íntima. Yo ahora quiero vivir para el Señor. Una vez he recibido ese bautismo en el Espíritu, ya yo no quiero saber del mundo, yo quiero estar constantemente en esa presencia del Señor, y que todo lo que esté a mi alrededor esté fluyendo la gracia del Espíritu, ese Espíritu que nos quema, ese Espíritu que nos transforma, ese Espíritu que nos hace nuevo. ¿Por qué? Porque nos lleva a una relación íntima con el Señor. Ya no hablo de Dios porque alguien me lo contó, ya no hablo de Dios porque lo estoy leyendo en la historia, sino que hablo de Dios porque lo conozco, porque he tenido una relación personal con Él. Eso lo hace el bautismo en el Espíritu Santo. Y este mismo bautismo en el Espíritu va a ir siguiendo transformando nuestra vida.
Regresamos a este espacio televisivo, Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. No olvidemos que estamos ¿dónde? En la escuela del Espíritu Santo. Y cuando uno va a la escuela, ¿qué va a la escuela? A aprender. Y si yo voy a aprender, ¿qué voy a hacer con lo que estoy aprendiendo? Ponerlo en práctica. Así que hoy vamos a ir a través de este bautismo en el Espíritu Santo, suscitando el querer pedirle al Señor que nos envíe el bautismo en el Espíritu Santo. Pues habíamos hablado de ciertas modalidades de lo que hace el Espíritu Santo en el ser humano, pero también el bautismo en el Espíritu Santo hace que amemos la Sagrada Escritura. Pone en nuestro corazón ese amor a la Escritura, y cuando nos hemos encontrado con Él, entonces lo primero que hacemos es querer conocerlo, querer saber quién es, y para eso tenemos que recurrir a la Sagrada Escritura, y a través de ella vamos todos los días queriéndonos comer la palabra, queriendo adentrarnos y dejar que ella siga hablándonos del Espíritu, hablándonos del Señor, porque eso lo provoca el Espíritu Santo. Aleluya. El bautismo en el Espíritu Santo nos provoca el amar la Sagrada Escritura. También el bautismo en el Espíritu Santo nos llena de esperanza, vivir en la esperanza. Tanto que estamos hablando durante todo este año jubilar sobre la esperanza, pues pide al Señor que suscite ese bautismo en el Espíritu Santo, porque tú vas a vivir en la esperanza, porque vas reconociendo quién es esa esperanza, y no porque te lo han contado, sino porque lo has vivido, porque has dejado que el mismo Espíritu se encargue de dejarte saber quién es la esperanza. Jesucristo, el que no defrauda. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Así que cuando vayamos pensando primero en el bautismo en el Espíritu Santo y miramos esa palabra del bautismo, sabemos que significa sumergerse. O sea, yo me sumerjo para ser llenado de esa presencia, de la presencia del Espíritu Santo. Pero hay varias modalidades. Pueden haber dos modalidades por lo menos que les voy a traer. Una precisamente que muchos conocemos. Yo tengo una piedra y esa piedra la lanzo al río o la lanzo en una botellita ahí de agua. ¿Y qué pasa con la piedra? Se moja toda por fuera, pero por dentro no se moja. Pero recibió ahí parte de ese bautismo en el Espíritu, pero también yo tengo lo que conocemos como la esponja, y cuando yo sumerjo la esponja, ¿qué pasa? Esa esponja se llena de agua, ya no está alrededor de ella, sino que está dentro de ella esa agua, ese océano. Pues eso es lo que pasa en el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando estás abierto al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que viene ese océano, esa agua viva, y te inunda por dentro y te transforma por dentro, porque el agua viva que está ahí está corriendo por todo tu ser, esa agua viva que es la presencia del Espíritu Santo. Pero si yo estoy temerosa y tengo miedo, ¿qué pasa? Hago como la piedrecita. Mójame más que por fuera, no entres por dentro, porque yo todavía no quiero cambiar, yo todavía dame un brequecito. ¿Ve? Esa es el que va a mojarse en la piedra. El que es la piedra que no quiere envolverse, que no quiere comprometerse, que no quiere dejar su ser, no quiere dejar de ser lo que es para que Dios lo transforme. Pues esa persona dice, sí, voy a tocarte el piecito nada más, no quiero tocar más nada, este espacio, pero no deja que el Espíritu entre verdaderamente. Así que tú y yo tenemos que elegir la mejor alternativa, y es ser una esponja, dejar que ese océano de agua entre, esos ríos de agua viva entren en nuestro corazón. Así, ¿qué cosa o de qué manera tú y yo podemos hacer que podamos recibir ese bautismo en el Espíritu Santo? Primero hay que
tener claro que esto lo da el Señor cuando quiere y donde quiere y con quien quiere. Pero si tú y yo vamos que en nuestra vida anhelando y teniendo la disposición, el Señor también nos los puede regalar. Pues hay varias disposiciones que tú y yo deberíamos tener. Y una es que tenemos que ser escuchas de la palabra, asiduos a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos escuchando la palabra, la carta a los Efesios nos va a decir, escucharon la palabra del evangelio de la salvación y creyeron en él. Y como creyeron en él, se han ido transformando. Así que por medio de la escucha, teniendo sed y estando abiertos a la novedad, podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Así que yo te invito a que te des esa oportunidad, a que pidas al Espíritu que te dé ese bautismo en el Espíritu Santo y ves caminando, ves profundizando en la palabra, ves teniendo sed, ves alabando al Señor, ves dejando que esa novedad entre en tu vida y te transforme, porque es la manera en que recibirás ese bautismo en el Espíritu Santo el día y la hora que el Señor así lo disponga. Pero que tú estés abierto, porque si el Señor quiere ahora mismo hay que estar ¿qué? Abiertos para recibirle a Él en esa novedad y alabarlo. Cuando hacemos la alabanza al Señor y hacemos una alabanza de corazón, con un corazón abierto como lo que hemos experimentado en las asambleas de oración, ¿qué pasa? Viene el derramamiento del Espíritu, porque el Espíritu ha visto un corazón abierto y preparado, un corazón que está listo para poderlo recibir. Así que pide que te llegue ese bautismo en el Espíritu Santo. Va a ser de distintas maneras. Unos le da con estar llorando, otro puede ser que caigan en descanso en el Espíritu, otros le va a dar la ansiedad de seguir leyendo y leyendo la palabra, porque cada uno va a ser de una manera diferente. Así que en esta escuela del Espíritu Santo te invito a que desde hoy, comiences a pedirle al Espíritu Santo que se derrame ese bautismo y te haga criatura totalmente nueva para que te lances a proclamar el Evangelio como nos pide la palabra hasta los confines de la tierra. Y ese lanzarnos a predicar el Evangelio puede ser de palabra como puede ser de ¿qué? De servicio. Nos encontramos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga.